junio, Dios nos invita a compartir este culto comunitario de oración. Vamos a escuchar la palabra, vamos a compartir oraciones, alabanzas y participaremos de la comunión por medio de la Santa Cena o Cena del Señor. Algunos la llaman Eucaristía. Empezaremos escuchando algunas lecturas bíblicas después de alabarlo. El Señor nos está invitando a escuchar su palabra, pues con ella transmite su verdad y su voluntad. Hagamos el esfuerzo de dejar a un lado las preocupaciones habituales para aprovechar este tiempo privilegiado. Invoquemos el Espíritu, artífice de la inspiración para entender la palabra y llevarla a la práctica. Ven, Espíritu Santo, te abro la puerta. Entra en la celda pequeña de mi propio corazón. Llena de luz y de fuego mis entrañas, como un rayo láser opérame de cataratas. Quema la escoria de mis ojos que no me dejan ver la luz. Ven, Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos. No me dejes solo en esta aventura por este sendero. Quiero que tú seas mi guía y mi aliento, mi fuego y mi viento, mi fuerza y mi luz. Te necesito en mi noche como una gran tea luminosa y ardiente que me ayuda a escudriñar las Escrituras. Tú que eres el viento, sopla el rescoldo y enciende el fuego. Que arda la lumbre sin llamas ni calor. Tengo la vida acostumbrada y aburrida. Tengo las respuestas rutinarias, mecánicas aprendidas. Tú eres viento, enciende la llama que engendra la luz. Tú eres viento. Empuja mi barquilla en esta aventura apasionante de leer tu palabra, de encontrar a Dios en la palabra, de encontrarme a mí mismo en la lectura. Oxigena mi sangre al ritmo de la palabra para que no me muera de aburrimiento. Sopla fuerte, limpia el polvo. Llévate lejos todas las hojas secas y todas las flores marchitas de mi propio corazón. Ven, Espíritu Santo, acompáñame en esta aventura y que se remueve la cara de mi vida ante el espejo de tu palabra. Agua, fuego, viento, luz. Ven, Espíritu Santo. Amén. Oramos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más en tu presencia. Queremos pedir que seas nuestra guía en el resto de esta mañana, de este culto, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros amigos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fue mi Jesús.
hermanos, hoy vamos a compartir la lectura del libro de Éxodo 24, del 3 al 8. El libro de Éxodo nos sitúa hoy en el Sinaí, donde Moisés utiliza la sangre de los animales sacrificados para ratificar la alianza que Yahvé ha establecido con el pueblo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 2 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocausto e inmolar novillos como sacrificio de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Ahora vamos a compartir lectura de la carta a los Hebreos 9, del 11 al 15. El autor de la carta a los Hebreos subraya la superioridad del sacrificio de Cristo comparado con el del día de la expiación en Israel. Hermanos, en cambio Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspiración a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo que, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Por esa razón es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. La reflexión de esta mañana se basa en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y dice, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. Y dice: en el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionado y dispuesto. Preparen allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Vamos a tener una reflexión sobre el pasaje que nos leyó Dorothy, que tiene que ver esencialmente sobre la última charla, el último momento, el último tiempo que Jesús estuvo con sus amigos. Ya hablamos el domingo pasado que él había convertido a ese grupo en grupos de amigos. Y entonces le comunicó la verdad y ahora les quiere dejar una enseñanza. Y en esa enseñanza, el recuerdo que tienen que hacer cada vez que se reúnan. Y entonces él se pone a hablar de sí mismo, de su cuerpo, y cuando
estemos reunidos, Él dice, recuérdenme en estos elementos. Entonces, ese es el contexto del pasaje que hemos leído ahí en Marcos. Y porque vamos a hacer eso, tenemos la presencia hoy entre nosotros de Eduardo y de Sergio, como ancianos de la iglesia, porque juntos vamos a participar de esto que estamos llamados, o que llamamos la Santa Cena. Por allá en el año 2000 se dio la noticia que se había conseguido colocar en el orden correspondiente la mayor parte de las 3.100 millones de subunidades de la estructura del ADN. El ADN es el que nos da el código genético. ¿Por qué yo me parezco a mi papá? Porque el ADN es muy parecido al de mi papá, junto con el de mi mamá. Es un código genético que tenemos los seres humanos. Bueno, en el año 2000 se logró poner en orden y descubrir el orden correspondiente de este código genético humano, lo que es uno de los logros científicos más espectaculares en la historia de la humanidad. Al conocer eso, se conocen las enfermedades, se pueden tratar, hay muchas cosas. En este mapa genético, donde los hombres y las mujeres tenemos 23 cromosomas, pero las mujeres tienen un cromosoma X, los hombres tienen un cromosoma Y, que eso es lo que te hace varón o te hace mujer, es el que preside la formación y estructuración de ciertas proteínas que forman ese código genético y que son moléculas a la manera de ladrillos o circuitos o transitores que a la postre hacen surgir al ser humano, al individuo. Es decir, este código genético, estas moléculas, estas proteínas, es el que guía poco a poco la gestación, el crecer y el organizarse de las, escuchen, 60 billones de células que conforman el cuerpo humano. 60 billones, es decir, millón de millones de células que forman el cuerpo humano. En el laboratorio de biología del Colegio Nacional de Buenos Aires, en una gran vitrina, hay una vasija grande de vidrio con 60 litros de agua, 2 ampollas con unos pocos centímetros cúbicos de hidrógeno y nitrógeno, y en diversos platitos, uno al lado del otro y en forma decreciente, unos cuantos gramos de carbono, de hierro, de silicio, de fósforo, de sodio, de cloro y algunas otras sustancias, y al lado un cartel que dice: esto es el hombre, esto es el ser humano. Ahora, si todos esos elementos se mezclan en una cacerola, difícilmente de todos esos elementos puede salir un ser humano. Sin embargo, también es cierto que si pusiéramos al hombre en una licuadora gigante y lo descompusiéramos, químicamente el jugo que queda, obtendríamos lo que hay en esa vitrina del colegio. Pero allí habríamos destruido lo más importante en un ser humano: su estructura, su organización. Habríamos destruido el mismo ser humano. Es como si yo agarrara la estatua del David y la agarrara a martillazo y la dejara llena de polvo, o agarrara
un tomo de Don Quijote, lo meto en otra licuadora y salen hojas o pedazos de papel por todo lado. Lo reduzco a jirones. Nadie va a poder decirme que esa montaña de polvo es la obra de Miguel Ángel, o esa montaña de papel triturado es la obra de Cervantes Saavedra. Como un montón de circuitos o transitores no son una radio hasta que no hayan sido puestos según el diseño del ingeniero que lo ideó. Lo que hace a estas obras o artefactos no es la materia en sí, sino su organización, su forma, su diseño. Tampoco el hombre es la suma de sus átomos. Es la forma, la funcionalidad, el diseño. Diseño de cuya ejecución está a cargo el ADN, el código genético. Baste pensar que los 60 billones de células que integran nuestro ser están a su vez constituidas por átomos. ¿Saben cuántos átomos tenemos más o menos? 1 por 10 a la 27. ¿Saben qué número da ese? Un 1 seguido por 27 ceros. Esa es la cantidad de átomos que tenemos como seres humanos. Ahora, de esas células, de las 60 billones de células que tenemos, al menos por día mueren 1.150 millones por día. Y nacen a su vez 150 millones de células. Y cada célula a su vez expulsa y asimila por día de su interior millones de átomos. Es decir, cada célula dentro, que es un ser viviente, una unidad viviente que tiene un montón de cosas adentro, que está constituido por átomos, elimina y asimila todos los días una serie, un número inmenso de átomos. Nuestra piel no es el límite de nuestro ser, ya que por transpiración, por las excreciones, por la respiración y por la alimentación estamos en constante intercambio molecular con el medio que nos rodea, con el mundo. Tal es así que cada 5 años aproximadamente el ser humano renueva totalmente su materia. Cada 5 años, lo que yo tengo hoy como materia, dentro de 5 años, esto no está y está otra materia. Se va entendiendo, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros tiene en 5 años uno solo de esos átomos, 1 por 10 a la 27, que tenía hace 5 o 6 años atrás. También sus células han cambiado, excepto quizás las neuronas, que aunque siguen siendo las mismas células, han renovado todos sus átomos. Y sin embargo, ninguno de nosotros considera que no sea el mismo que vivía hace 6, 7 años atrás. Somos la misma persona a través de toda la vida, a pesar de que los elementos de nuestro cuerpo y de nuestro aspecto hayan cambiado, pero seguimos teniendo siempre el mismo cuerpo, aunque más grande, más viejo, más arrugado, más achacado. Pero en realidad me expresé mal.
Dije, seguimos teniendo el mismo cuerpo y debería de haber dicho, somos el mismo cuerpo. No tenemos un cuerpo, somos cuerpo, para que se vaya entendiendo el pasaje. Pero, ¿qué es lo que hace que este cuerpo que soy yo sea el mismo, aun cuando todos mis átomos se han renovado y se van renovando constantemente en el intercambio con mi ambiente, con mi entorno? ¿Qué es lo que hace que esta nube de átomos de recambio sea yo? La estructura, el diseño impreso, la forma, el alma, dice el pensar cristiano. Forma, diseño que no se suma a los átomos, pero que de tal forma los informa que hace surgir de esa composición algo que es mucho más que la suma de las características y propiedades físicas y químicas. Esa forma, ese diseño hace surgir, emerger al yo, al ser personal. Hay quienes piensan que el cuerpo o el cerebro interactúan con algo que sería distinto a él, como la mente, la psique, el alma. Es decir, cuerpo por un lado, mente por el otro, psique, alma por el otro. Esto no es parte de la visión cristiana del ser humano. Por más que hay cristianos habituados a hablar del cuerpo por un lado y el alma espiritual por el otro. Lo han escuchado, lo han vivido y quizás alguno de ustedes lo ha pensado también. Y entonces me quiero referir a una idea que tenía el notorio teólogo del siglo XIV, Tomás de Aquino. Escuchen bien lo que decía Tomás de Aquino. Análogamente dice, a como la forma que le introduce el carpintero a la madera hace que la silla sea silla, sin distinguirse de la madera misma, así el alma es sencillamente la forma del cuerpo humano, cuerpo pensante, ser personal, ser espiritual, superior a la mera suma y yuxtaposición de átomos, moléculas y células. El cuerpo humano que no se confunde con sus cambiables elementos. De tal manera que estrictamente un cadáver ya no es un cuerpo humano, carne en sentido bíblico, sino carne como el de la carnicería en descomposición. Ya ha dejado de ser humano porque es materia desorganizada a la cual le falta lo profundo de su formalidad de hombre. Pero para los que leen atentamente la Biblia en su idioma original, no tendría que tener necesidad de Tomás de Aquino. Porque para el lenguaje bíblico, el ser es uno solo. No una mezcla de espíritu y carne o cuerpo, como lo es sí para los hindúes, para algunos orientales, para los budistas, o en su momento lo era para la filosofía griega. La Biblia no usa el vocabulario que usamos nosotros, alma por un lado y cuerpo por el otro. La Biblia tiene un sentido de unidad del ser humano. Cuando me pellizco un brazo, o cuando alguien me pellizca un brazo, me pellizca a mí, no a mi cuerpo.
Cuando mis ojos derraman lágrimas, yo soy el que lloro, no mi carne. De allí que cuando la Biblia habla de carne o cuerpo, refiriéndose al hombre, no está señalando solo a una parte del ser humano, sino a todo ese ser como criatura de Dios y por lo tanto un ser sujeto al límite, a la extinción, un ser destinado a la muerte. Por eso la Biblia dice, todo hombre es carne. Por eso Juan, al decir el verbo se hizo carne, no está afirmando que el verbo, estamos hablando de Jesús, tomaba un cuerpo o que se mezclaba con lo corporal, sino que se hacía ser humano, integral, todo igual a nosotros. Y esto es lo que afirma el credo, lo hemos escuchado la semana pasada. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, sencillamente está diciendo, se hizo ser humano. Saben, la Biblia no desintegra al hombre en partes, ni aun cuando se refiere a determinados órganos. Vieron que ustedes, por ahí la Biblia dice garganta, corazón, riñón, etc. Por ejemplo, cuando dice corazón, se refiere al hombre en cuanto en él anida su propio yo, la vida intelectual, los actos libres, en un símbolo figurado que abarca a toda la persona. Te amo de todo corazón, te amo con todo mi ser, cuando le decís a tu hijo, a tu amada, a tu amado. Y cuando habla de carne o de cuerpo, se refiere al hombre en su condición mortal de criatura. La carne está destinada, el cuerpo está destinado a la extinción, a un final. Ahora, la vida, en cambio, la Biblia lo nombra con aquello que cuando se derrama hasta que ésta se termine, la sangre, la vida está comparada con la sangre del ser humano, según la Biblia. Es así, aún hoy, que los judíos ortodoxos no comen carne que no haya sido desangrada, lo que dicen la carne kosher. Incluso en los frigoríficos hay inspectores judíos que para comprar sus reses, compran las especiales, están ahí esperando que se desangre y dicen quiero esa. Sangre kosher. Entonces, es en el contexto de este concepto unitario del ser humano y desde estos símbolos que tenemos que entender los gestos y la palabra de Jesús en la última comida en que se reunió con sus discípulos. Cuando le dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Podemos afirmar entonces que nos encontramos frente a Jesús todo. Como el cuerpo, por ejemplo, va unido a la sangre, estos al alma, además Jesús está unido a su divinidad. Recordamos en el pan el cuerpo de Cristo. Y por similitud, por semejanza, por analogía, recordamos además en el vino su sangre derramada. En hebreo o en arameo, que eran los idiomas que hablaba Jesús, lo que se traduce como cuerpo significa el yo humano
y divino de Jesús. Ese yo de la conciencia humana de Jesús, ese yo divino que en la debilidad de la carne muere, se hace entrega de amor para y por nosotros y hacia nosotros. El pan de la última cena, de la última comida de Jesús, repartido a sus discípulos, se transforma así en gesto pleno de amor, de ese Jesús que quiere dársenos a cada uno, en anticipación, en memoria y actualización de ese darse en la cruz. No es el cuerpo de Jesús el que repartimos, a la manera como lo entendían los paganos, que por eso acusaban a los cristianos de canibalismo. Eso sucedía. Esos trozos de pan plasma una expresión simbólica de amor en el cual, como una comida fraterna entre hermanos, nos encontramos espiritualmente con un Jesús todo, que nos da su vida. Y allí que el gesto de la entrega de sí mismo, de Jesús en el pan, se eleva reiterado en el vino, pan y vino, en el símbolo de la sangre de Jesús. Esta es mi sangre, la del nuevo pacto, de la nueva alianza, dice. Esta es mi vida, esto es lo que yo le estoy dando, les doy mi vida. Por eso Jesús establece en signo de pan y vino, en el acto total de entrega de sí mismo que realiza para siempre en el mástil de la cruz, como ofrenda soberana, en lo que se regala a la voluntad del Padre. Así como nuestros estados de ánimos y nuestro amor de por sí, muchas veces ocultos, que son internos, interiores, y ese estado de ánimo y de amor lo manifestamos a través de palabras, a través de miradas, a través de nuestra boca, de una sonrisa, a través de expresiones del rostro, de acciones que hacemos. Así sigue brindándonos Jesús su amistad y su vivir a través de su caricia de vino y de pan. Participar es aceptar su oferta de vida y de amor. Orar, agradecer ante su mesa, es ponernos en la actitud de escucha. Estamos ante el pan y el vino, estamos escuchando a Jesús, estamos recibiendo a Jesús. Así lo recordamos, entregado por nosotros. Y sigue entregándose, buscándonos, llamándonos, para darnos no sus átomos, no sus moléculas, ni tampoco moléculas ni de pan ni de vino. Nos está llamando y nos está buscando para darnos su vivir, el vivir divino. Ustedes ya son partícipes de la vida divina, dice Pedro, en Jesús. A eso estamos llamados. Y este recuerdo nos dice que su entrega nos permite el acceso a su reino por su gracia. Dios quiera en esta mañana que hayamos entendido que ese darse de Jesús es para que nosotros entremos en la gloria. Y ese darse de Jesús lo vamos a recordar ahora en el pan y en el vino. Les invito a todos ahora a participar de la Santa Cena.
Estamos ante la mesa. Nos encontramos frente al pan y frente al vino. El recuerdo del pan roto, destrozado, partido, nos lleva con la mente al recuerdo de el cuerpo entregado por nosotros. Y el vino es la sangre de Cristo derramada, el dar su vida por nosotros. Y Él nos dijo que cada vez que nos juntemos lo recordemos de esta manera, con un pedazo de pan, con un poco de vino. Vamos a dar gracias por este pan y también por este vino. Eduardo va a dar gracias entonces por los elementos y después los repartiremos. Señor, te damos gracias por este sacramento, Padre amado, por esto que es simplemente pan y vino, pero que nos trae al recuerdo de lo que hiciste por nosotros, Señor. Te agradecemos porque elegiste un momento puntual, Señor, para la humanidad y quedaste en los corazones de nosotros, Señor. Sabemos que tu Espíritu se mueve entre nosotros, Señor, y te agradecemos, Padre amado, por este gesto hermoso, este gesto, Señor, de amor. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Les voy a dar un pedacito de pan. Eduardo y Sergio están porque son los ancianos de la iglesia. Está Dorothy como dueña de la casa. Y tenemos a nuestro camarógrafo, a Lucas. Y compartimos el pan. A su vez tenemos vino, servido en copitas individuales. Participamos del vino. Sergio, oramos por lo que hemos hecho, por este recuerdo y porque esto es lo que Jesús nos dejó para que lo recordemos y recordemos el bien salvífico que dejó para la eternidad. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, por poder compartir el recuerdo de tu cuerpo y tu sangre derramada por nosotros, Señor, para nuestro perdón de pecado, para nuestra salvación. Te damos gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros, por morir y por resucitar, Señor, por nosotros. Te pedimos que nos puedas bendecir grandemente como comunidad en este recordatorio con tu cuerpo y regarnos con tu sangre, Señor, para que podamos seguir siendo guiados por tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendecimos, Padre, porque hoy nos invitas por Cristo a sentarnos a la mesa eucarística en el que multiplica el pan para los hambrientos del mundo y nos da su cuerpo y su sangre. Danos, Señor Jesús, hambre de pan de vida que eres tú, y sáciala abundantemente con tu cuerpo inmolado por nosotros, que convierta en espléndida primavera nuestro desierto calcinado. El desamor y el egoísmo invaden nuestras vidas pequeñas, marchitándolo todo alrededor con su atroz voracidad. Haz, Señor, que seamos generosos en servir a los más pobres y estemos dispuestos a compartir todo lo que tenemos con nuestros hermanos más necesitados, como hiciste tú. Amén. Terminando
Entonces el culto en esta mañana queremos tener algunos motivos de oración. Ya sabemos, aquellos que estamos en el grupo, los motivos que van llegando y damos muchas gracias por las contestaciones que Dios nos está dando. Vemos que Él escucha y responde, y por eso agradecemos. Empezamos, y quería informarle a la gente de la iglesia y a los que nos escuchan asiduamente que empezamos esta semana a entregar algunos bolsones de comida a familias necesitadas. Y se acuerdan que hace un tiempo hacíamos 2 veces por semana comida. Eso requiere mucha logística, mucha gente, mucho trabajo y bueno, eso tuvimos un parate y ahora comenzamos a dar bolsones de comida, pero suculentos, con 3 kilos de carne, por ejemplo, con frutas, con verduras, con fideo, arroz, tomate, y bueno, realmente es una caja de pesa 6, 7 kilos, y le estamos dando, no vamos a darle todas las semanas a las mismas personas, pero vamos a ir rotando, y queremos dar gracias a Dios por aquellos que se acercan con algún tipo de ofrenda, y aquellos que están escuchando, a los miembros de la iglesia también. Queremos esto ya no hacerlo, y bueno, solicitamos que recursos humanos y económicos, que es una parte de la adoración que le damos a nuestro Señor, darle una parte mínima de todo lo que recibimos de Él. También estamos agradecidos, o preocupados más que agradecidos, lo hemos dicho, por esta situación que estamos viviendo como planeta, diríamos, y que en algunos lugares es más acuciante que en otros lugares. Gracias a Dios, de alguna manera, vislumbramos de acá a unos meses que esto va a tener un fin, y pedimos al Señor que nos resguarde de todo mal. Tenemos fe en que el Señor cuida a sus criaturas, a sus hijos, y le pedimos que realmente nos resguarde y no nos deje caer en las garras, entre comillas, de estos problemas que están sucediendo. Así que por todo esto elevamos nuestras oraciones, damos las gracias y pedimos al Señor su protección. Y como eso, entonces deseamos que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin manchas delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.